Personas de diferentes creencias religiosas se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Voces Amigas. Bienvenidos a todos, estamos en Voces Amigas. Hoy vamos a abordar el tema del poder. ¿Qué es el poder? ¿A dónde está? ¿De dónde viene? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo nos afecta? Soy Víctor Ong, taoísta, represento a la comunidad china, soy director del Centro de Artes Orientales y maestro de artes marciales chinas. Mucho gusto. Mi nombre es Marvin Leandro, soy pastor de la Iglesia Bíblica Nazaret, ubicada en San Francisco de los Ríos, y me complace mucho estar con ustedes para hablar de este tema tan interesante y a la vez a veces un poquito controversial. Mi nombre es Cristian, indígena Ngoe, de la comunidad de Conte, represento a la CONAI. Mi nombre es Carlos Murillo, soy budista zen y pertenezco a Casa Zen de Costa Rica, ubicado en Santo Domingo de Heredia. Y es un gusto estar aquí. Gracias. El poder. Vaya que nos dieron un tema, una papa caliente, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Porque hablar del poder es hablar de que afecta a todas las relaciones interpersonales. Desde la familia, que es algo muy básico en la sociedad, hasta las más altas esferas del gobierno, de una empresa a nivel mundial. Pero yo quiero destacar algo que me parece que es bueno destacar, es los beneficios del poder. O sea, hablar del poder a veces uno se imagina siempre lo negativo, ¿verdad? Como que está estereotipado y lo vemos como algo negativo, que el poder, es que usted tiene el poder, yo quiero el poder, ¿verdad? Pero antes de hablar de tentaciones o de abusos, sí creo que es importante destacar que el poder tiene beneficios. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en nuestra sociedad no existiera el poder? Porque el poder se relaciona con autoridad. ¿O qué sucedería si en nuestras casas, en nuestros hogares, no hubiese poder? Que habría anarquía, cada quien haría lo que le da la gana, habría desorden, habría caos. Y yo creo que en este sentido el poder tiene un aspecto positivo. Y en la Biblia, que habla mucho sobre el tema del poder, nos dice que Dios es el poder absoluto y que Dios soberanamente entregó el poder a los seres humanos. Le entrega el poder a los padres para guiar a sus hijos. Le entrega el poder a las autoridades civiles para producir el bien social. Le entrega el poder a un líder religioso o espiritual para que dirija una comunidad. O sea, sí tiene un aspecto positivo, porque con el poder se puede realizar políticas de educación, políticas económicas, se puede realizar políticas de bien social. Entonces, yo quiero destacar, antes de ver otros aspectos de abuso, de tentaciones, pues destacar ese aspecto, que el poder es dado por Dios a los seres humanos para que lo ejerzamos de una manera inteligente y para el bien común. Uno puede ver tal vez el poder como algo muy intrínseco al ser humano. Es decir, los seres humanos estamos siempre en relaciones, las seres humanas. No somos animales, somos animales sociales, por eso alguien dice, ¿no? Entonces, y en esas relaciones es que, digamos, se desarrolla la posibilidad del poder. Digamos, por poder uno puede entender la capacidad de hacer algo. Entonces, a partir de esa capacidad o esa posibilidad de hacer algo en una determinada relación, entonces nace el poder. Pudiese ser que lo hagamos en conjunto, por mutuo acuerdo, o porque una persona tiene más cualidades para hacer algo. La forma en que se desarrolla, digamos, ese poder va a variar. Pero, como bien lo decía Víctor al principio, se da en el individuo, se da en la familia, se da en la comunidad, se da en la sociedad, se da en las instituciones. Es decir, el ejercicio del poder es parte integral del ser humano. Entonces, ¿cómo ejercerlo? ¿Cuáles son? Hay reglas inclusive para ejercerlo. Digamos,
y cómo ejercerlo, digamos, de una forma constructiva, digamos, ese es el gran reto, pero que de alguna manera es una realidad, producto de la vida en sociedad, digamos. El ejemplo de poder en la comunidad en OVE se representa por el grupo, ¿verdad? Por la mayoría, y claramente se elige el que representa al grupo en su totalidad. Estos son los grupos, tienen el poder, eligen a la junta directiva, que este es el órgano colegiado, digamos, el órgano jurídico que nos representa ante CONAI, y CONAI sería el ente público que representa las comunidades, sí, al gobierno, ante el gobierno. Así, en cadena, obviamente va de la comunidad hacia cediendo poder, ¿verdad? Hasta llegar a CONAI, que es el que nos representa. Y se elige, ¿sí? Como le decía yo, por ejemplo, en el caso de los caciques, es un trabajo que se hacen desde niño para estudiar las capacidades que tiene el niño para llegar a ser un cacique, ¿verdad? Dentro de la comunidad, y delegarle ese poder que es enorme, ¿verdad? O sea, la comunidad ve un niño con algunos dotes de liderazgo, digamos. Correcto, así, desde niño. Habilidades, y comienzan a formarlo, sí, a darle una educación especial. Sí, se forman, se educan. Ejemplo, utilizan mucho el cacao. En la comunidad el cacao es el café, digamos, que se toma. Para esos niños es esencial. Eso, digamos, se le puede dar en los primeros 8 días, 9 días de... O sea, una vez identificado el niño, sí, tiene ciertos privilegios, ¿verdad? Los van educando, ¿verdad? Y tienen ellos un entrenamiento, digamos, diferente a otros. Sí, Lo que hacen es alimentar esas habilidades que le han visto. Sí. Correcto. Pero más que todo el poder, pero volvamos un pasito hacia atrás. ¿Qué es el poder? El poder es, creo yo, poder hacer algo sin impedimento alguno. Sí. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Quién tiene el poder? Él tiene el poder. ¿Por qué? Porque puede hacer algo sin que se lo impida nada. Un gobierno ejerce ese poder. ¿Por qué? Porque tiene ese poder. Puede hacerlo y no hay impedimento alguno. Claro, las consecuencias de esa decisión es donde viene. Sí, yo también diría que el poder tiene que ver con dirigir. Tiene que ver con dirigir, correcto. Porque una persona que está... Bueno, pensemos que recientemente nosotros en Costa Rica acabamos de elegir nuevas autoridades civiles, el presidente y por consiguiente ministros, diputados, etcétera. Pronto vendrá la elección de alcaldes. Yo creo que la comunidad y todo ciudadano responsablemente debe participar en esas decisiones. Pero ese poder, ¿quién se los dio? Nosotros se lo dimos. Exacto. O sea que el poder vino de nosotros. Exacto. Todos tenemos poder. El poder de actuar correctamente, ¿verdad? El poder de hacer las cosas correctamente. El poder de hacer las cosas bien. El poder de hacer, simplemente. Si no hacemos, creo yo, estamos ejerciendo mal ese poder. Claro. ¿Verdad? Sí, porque en este caso la ciudadanía delega poder, otorga. Yo creo que uno por sí mismo no tiene poder. O sea, yo, aunque soy padre de familia y soy casado y todo, y aunque soy pastor de una iglesia, por sí mismo no tengo poder. Pero usted tiene el poder. Lo administro. Usted tiene el poder de me han delegado. Actuar moralmente correcto. Por eso, es el poder que me han delegado y en respuesta a esto, yo en el caso particular, creo que Dios me delega ese poder a través de la gente. Porque la gente, digamos, los miembros de nuestra iglesia, son los que me dan el espacio para yo poder... Pero creo yo que ya sea delegado o adquirido o que hayamos nacido con él, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos el poder de darlo a otros. En este caso, y hablabas de las elecciones, ¿verdad? Sí. Estamos dándole el poder a otros, ¿verdad? Para que ejerzan el poder, en este caso político. Eso, correcto. Y a la vez ellos tienen que rendir cuentas a quien le dio el poder. Ser responsables en el uso de ese poder, ¿verdad? Es usar bien ese poder, usarlo mal o no hacer nada con él también es una irresponsabilidad. Entonces, como decías, responsabilidad. Con poder viene responsabilidad, claro. En todo nivel. Y bueno, y hay casos
enfermos, ¿no? Digamos, una dictadura, que es una imposición, es decir, es ejercer el poder a la fuerza, no por voluntad de la comunidad o del grupo, sino porque la fuerza me permite tener subyugada a la comunidad, digamos. Y como es como una cadena, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo el caso de Nicaragua, que hoy en día está en una serie en unas luchas de poder, ¿verdad? Muchas veces las luchas que se dan en los pueblos es lucha de poder. Por, qué sé yo, 40 y resto de años estuvo gobernando la familia Somoza en Nicaragua. El papá le pasa al hijo y después al hermano, ¿verdad? 40 años, un poquito más yo creo. Y viene y lucha el Frente Sandinista y obtiene el poder. El poder por las armas, y tiene todo el beneplácito de la comunidad, no solamente nacional, sino internacional. Pero ¿cómo ha usado el poder? Ahora, 40 años después, porque la Revolución Sandinista fue en el 79, ¿verdad? 40, sí, el otro año serían 40 años, ¿verdad? Y ahora viene y repitieron lo mismo, se atrincheraron en el poder, se estacionaron ahí y no lo quieren soltar, y ahora viene la lucha y el conflicto, ¿verdad? Esa es la dinámica del poder, lo que usted decía. El poder lleva implícito una responsabilidad. ¿Cómo lo ejerce? Claro, y pareciera que la impresión que me da a mí sobre el ejercicio del poder, o el poder en general, es que el poder tiende a ser demasiado tentador. Es fácil para las personas perder la perspectiva cuando cuando tienen el poder. Entonces uno va viendo de personas que son elegidas por 4 años y después de ahí son 15 años y todavía están en el poder, o personas que tienen unos derechos y después no quieren soltarlos, se encariñan demasiado con el poder. Pero bueno, esto es un tema muy importante y vamos a seguir discutiendo después de una breve pausa. Teniendo el poder, si lo aplicamos y lo usamos correctamente, hay orden. Si lo abusamos, hay caos. Claro. ¿Verdad? A esta hora le acompaña Radio Nacional. Háganos su reporte de sintonía al WhatsApp 8661-1015. Bueno, estamos en Voces Amigas, hablando de un tema pues muy interesante, ¿verdad? El tema del poder. Hablábamos en el segmento anterior los beneficios que tiene el poder y que como toda relación, donde hay relaciones interpersonales, yo diría donde hay 2 personas ya tiene que haber poder para que no haya anarquía. Estaba recordando un pasaje de la Biblia que habla del libro de Jueces, que dice al final que en ese tiempo no había rey y que cada uno hacía lo que le daba la gana. O sea, no había un poder centralizado y eso hacía que cada quien provocara anarquía y hacía lo que le daba la gana. Yo quisiera que habláramos un poquito cuáles son los fines del poder. ¿Para qué tenemos poder? ¿Qué sentido tiene delegarle a alguien poder? Entonces yo quiero que hablemos un poquito sobre eso, Víctor. Mi opinión al respecto es que teniendo el poder, si lo aplicamos y lo usamos correctamente, hay orden. Si lo abusamos, hay caos. Claro. ¿Verdad? Y no tiene que ser algo tan extremo, digamos, como la situación en Nicaragua, sino que aquí mismo lo estamos viendo. Si ese poder no se aplica de una forma ordenada, correcta, clara, hay confusión. Sí. Y esa confusión lleva al caos eventualmente. Sí, una cosa que me parece que también es importante es ejercer el poder protegiendo a las personas, es decir, sin violentar los derechos de los otros. Es decir, entonces entonces la sociedad estructura, digamos, las reglas del juego
del poder que se ejerce de tal manera, digamos, cuando hablamos de una sociedad, no hablamos de una familia, etcétera, pero a la vez garantizando, digamos, proteger el derecho humano, la dignidad humana, etcétera. Entonces se construye con esos aspectos, es decir, si nos organizamos podemos lograr más cosas que si estamos desordenados. Entonces esa organización y me imagino tratando de aprovechar las virtudes de cada uno en el ejercicio de ese poder y de esa función. Entonces hay un beneficio colectivo al hacer esa delegación, pero garantizando que se respeten, digamos, las individualidades o los derechos de las personas. Entonces, hay un balance ahí. Y ahí la responsabilidad de que hablábamos, tener poder conlleva responsabilidad también. Exacto. Para mí el balance del poder, digamos, está en saberlo utilizar, ¿verdad? Para no dañar, digamos, a un grupo minoritario o que de repente tenga una creencia diferente, ¿verdad? En el caso de nosotros, como grupo, el poder, digamos, como le explicaba, el cacique, ¿verdad? Que es el que representa a la comunidad para sus ritos o la cultura de nosotros, ellos son los que no visualizan los problemas que puede tener una comunidad y se ve objetivo, ¿verdad? Un poder que es bien utilizado y no daña a la comunidad como tal, ni nos daña a nosotros como personas, ¿verdad? De esa manera el poder se utiliza correctamente, ¿verdad? Yo siempre he pensado que si uno como ser humano o los que ostentan el mayor grado de poder tuviera en cuenta de que al final nadie tiene un poder por sí mismo. Es Dios quien delega eso. La Biblia dice que toda autoridad viene de Dios y que Dios la delega. Y a las autoridades Dios les delega poder. ¿Pero con qué fin? El Señor Jesús mencionó algo tan impresionante. Él dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y Él mencionó que el poder es para servir, que ese es el error de mucha gente. Eso lo ve usted a nivel, digamos, de comunidades religiosas o comunidades cristianas o religiosas en términos generales. Cuando hay un abuso de poder y a veces utilizamos la religión o los aspectos espirituales para atropellar, y es más, el poder espiritual es más dañino que muchas veces el político, porque en nombre de Dios yo manipulo, controlo, en nombre de Dios yo atropello a las personas. Y era el concepto que había en siglos pasados, ¿no? Que el rey era la voz de Dios y entonces hacía lo que le daba la gana y mataba, llevaba al pueblo a tomar decisiones que al final iba en contra de ellos. Entonces yo creo que el poder Dios lo da, pero para el beneficio de las personas, para servir. Yo soy pastor de una comunidad cristiana y nunca he perdido de vista que Dios me dio ese poder, que es una autoridad, pero que al final yo lo que hago es administrar esa autoridad que Dios me dio y debo utilizar toda mi influencia, pero a través del servicio, no imponiéndonos sobre los demás, que eso es lo que yo he notado en todos los ámbitos, ¿verdad? A nivel de familia, muchas veces el machismo es un abuso de poder, es un abuso de poder donde el hombre cree que es superior a la mujer y atropella, o cree que es superior a los niños y los atropella. Entonces, para mí el fin último del poder es servir, y servir especialmente a la gente más vulnerable, como decía usted, Carlos, servir a la colectividad, al beneficio de la en este caso de la sociedad, para que, como mencionaba Víctor, no haya caos. Creo que esta parte me parece que es bueno recalcarla. El poder es para servir. El poder es para servir y no para servirse. Y no para ser servido. Sí, exactamente. Sí, es así. Una vez más, reitero de que, digamos, el poder se maneja de esa forma en la comunidad y de siglos de nuestros ancestros se ve claramente que el cacique era el que tenía el poder, pero no se beneficiaba de eso.
él recibía los donativos, los presentes que se le quería regalar acorde a lo que tenía cada indígena o cada comunidad, digamos, como tal. Pero actualmente sé que el poder se utiliza de una manera distinta. Y yo tengo el poder, yo me sirvo y a la comunidad le cuesta bastante, ¿verdad?, trabajar con ellos. Es ahí donde viene el problema del poder a veces. Vamos al caso de Nicaragua, ¿verdad? Ahora lo que está pasando allá es un poder excesivo, más bien. Se abusó del poder y ahí vemos los problemas. Y la reacción, la reacción del pueblo, obviamente, porque el que te dio el poder es el pueblo, ¿verdad? Y ahí uno, digamos, aquí uno ve entonces el problema de los valores. Es decir, usted bien dice, ¿para qué voy a ejercer el poder? Es decir, ¿para qué me nombran directivo de una organización o para qué soy diputado? Bueno, en principio es para servir, pero al final, si no tenemos una base sólida, ética y espiritual, es fácil enredar y entonces al final no servir, sino, como bien dice Cristian, servirse. Entonces ahí hay, digamos, la calidad humana de quienes ejercen el poder y cuáles son esos valores. Si yo estoy alimentado por la codicia, el odio, etcétera, la venganza, por ejemplo, muchos han usado el poder para vengarse. Entonces, o si es el amor, el respeto, la humildad. Entonces, es importante esos valores. Carlos, es como el caso de Hitler, ¿verdad? Cuando uno comienza a leer un poquito, a ver un poquito la historia de él quería el poder, pero al final, ¿con qué propósito? Para atropellar, para desquitarse. Había odio, se fue contra los judíos, se fue contra los homosexuales, se fue contra los países que le habían ganado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces usó el poder de una manera tan déspota y tan cruel que lo que hizo fue llevar a la ruina a todo un país y a otros países. Es curioso ver cómo invariablemente de donde empecemos este tema nos lleva siempre a gobierno y a esos niveles, pero vuelvo a pienso que hay que empezar desde abajo, al igual que todo en la familia. El poder que tiene una madre de no enviar a su hijo a la escuela, eso es poder también, claro, ¿verdad? Si ella se responsabiliza, si el padre se responsabiliza, es una responsabilidad también. Si usamos responsablemente ese poder, hacemos todo lo posible para que ese niño reciba la formación adecuada. Yo que sea el cacique de una futura familia, digamos. Si son irresponsables, ¿verdad? Si se usa ese poder irresponsablemente, le damos de comer cuando tenga hambre y usted juéguesela como dicen. Eso es irresponsabilidad, pero es también uso de poder y abuso de poder. Abuso, ¿verdad? No, y a veces hay una cuestión como de vanidad, ¿verdad? En el poder. Porque a veces es muy fácil decir, bueno, yo soy el hombre de la casa. En el caso, yo soy el hombre de la casa y aquí mando yo. Y aquí sí hace lo que yo digo. Es una vanidad, es puro egoísmo. Y hemos perdido de énfasis que el énfasis es para servir. Vuelvo otra vez a esto. Es para servir. Yo si soy el jefe del hogar, o si es una madre la jefe del hogar, o si es la abuelita la jefe del hogar, no debe perder de vista que es para ayudar. Pero ese caso es un uso irresponsable del poder. ¿No? Pero también hay, es decir, en muchos casos cuando el poder está fundamentado en la fuerza, es fácil el abuso. Es decir, el famoso bullying entre estudiantes. Es simplemente más matonismo, matonismo, es decir, más fuerte para, entonces intimida al otro y ejerce, entre comillas, un poder desmesurado, desigual o injusto y hiriendo a la persona. Pero igual pasa, bueno, como en el hogar. Si yo soy el macho, el que tiene más fuerza, entonces ejerzo si no es... entonces, digamos, cuando es por fuerza o el poder militar, es decir, yo pongo ahí, invado un país. Entonces, ahí, digamos, está una deformación, digamos, del poder con consecuencias muy nefastas y muy común. Es decir, otra vez, el ego
y las pasiones bajas gobernándonos. Es decir, Y hay una cosa que yo he observado a nivel de familia. El mal uso del poder, la acción irresponsable del poder, digamos, de un hombre o de un jefe de hogar, al final usted ve que es como un boomerang. Usted ve cómo terminan esas familias, ¿verdad? El hijo, la gente herida, los hijos resentidos, abandonan al papá o abandonan a la mamá, y uno encuentra hombres diciendo, bueno, es que a mí nadie me visita, a mí ya en la edad adulta o en la tercera edad, dice, a mí nadie me visita, mis hijos no me quieren. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿qué hizo para que un hijo, que lo normal es que un hijo ame al adulto, que un hijo ame a sus papás? Pero bueno, después vamos a continuar con este tema para hablar de los abusos y de las consecuencias negativas que tiene el abuso de poder. Pero vamos a irnos a un corte y ya regresamos. Porque hay gente que utiliza el poder para engañar, para hacer corrupción, para hacer políticas incorrectas, para tomar decisiones que al final son más partidistas o más egoístas. A esta hora le acompaña Radio Nacional. Háganos su reporte de sintonía al WhatsApp 8661-1015. Estamos de nuevo en Voces Amigas con el tema del poder, un tema bastante complejo pero sobre todo importante. Hablábamos de que el poder también se sustenta en la confianza que una comunidad, una persona o un grupo familiar delega en alguno de los miembros para que por eficiencia y por experiencia puedan ejercer, digamos, ese poder. Y hemos visto un poco cuáles son, digamos, los peligros y las consecuencias de ese tema. Vos, Marvin, querías apuntar algo sobre yo ese quería tema. apuntar que cuando hay abuso de poder, que es lo que a veces la gente no piensa en eso, digamos, un padre que atropella, que es machista, que maltrata, que domina, que controla, pero donde hay un control desmedido, incluso hasta despersonaliza a sus hijos o maltrata a su esposa. Al final, yo lo que he visto es que cuando estos niños crecen y son adolescentes, o llegan a jóvenes y no quieren saber nada de él. O sea, como que se les voltea, como decimos popularmente, la tortilla. Y yo creo que ese aspecto que usted menciona me parece muy importante. El poder debe darse en una relación de confianza, pero donde yo no atropello. Pero el abuso del poder tiene consecuencias. Claro, eso, por eso digo yo, yo he conocido personas de la tercera edad que sus hijos no lo quieren ni ver, que sus hijos lo tienen abandonado, que lo dejaron ahí bien, y uno oye al hombre decir, bueno, pero ¿por qué nadie me visita? ¿Por qué? ¿Qué pasó con mis hijos? Claro, las consecuencias del abuso de poder. Y pasa lo mismo a nivel, digamos, de política. Digamos, alguien que subió al gobierno con muy buenas expectativas y con un gran porcentaje de votos, si no usó bien ese poder, al final las encuestas vienen y lo acribillan. Responsabilidad de consecuencia. Si usted actúa responsablemente y usa ese poder responsablemente, usted va a tener resultados positivos, ¿verdad? Sí. Si no, hay consecuencias. Sí. No, y eso es muy importante. Vos estás apuntando a un rasgo de la vida, claro, es decir, que nuestras acciones tienen consecuencias. Es decir, no hay nada gratis. Es decir, si usted actúa de buena fe, probablemente va a tener resultados positivos, por llamarlo de manera. Si usted actúa de mala fe, tarde o temprano usted va a tener consecuencias negativas. Entonces, las acciones tienen consecuencias y eso tenemos que asumirlo como tal, con responsabilidad. Pero, Cristian... Y como comunidad, creo que el poder al momento que lo delegamos, es para ser utilizado responsablemente, ¿verdad? Una vez que se pierde esto, es la misma comunidad la encargada de expulsar, sí. Quitarlo, ¿verdad? Quitarlo del poder. Usted ya no cumplió con las expectativas y cambiamos a ver el otro
le corresponde asumir ese poder, ¿verdad? Bueno, en algunos casos hay que esperar 4 años. Sí. Ahora, perdón. Hablando digamos, así, del tema del poder, así lo vemos en la comunidad, ¿verdad? Que no cumple con las normas. Es que hay un elemento ético en el uso del poder. O sea, si éticamente, y eso es una cosa que yo le pediría en este caso a los gobernantes que recientemente acabamos de elegir, o sea, que éticamente ejerzan el poder, porque hay gente que utiliza el poder para engañar, para hacer corrupción, para hacer políticas incorrectas, para tomar decisiones que al final son más partidistas o más egoístas. No, yo les pediría a las autoridades de nuestro país en todos los niveles, o sea, no solamente desde el presidente, sino también ministros, viceministros, asesores, Poder Judicial, que utilicen el poder incluso con responsabilidad ante Dios, primeramente. Que ante Dios sepan que a Dios le vamos a pedir cuentas. Y como dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra recoge. O sea, que lo usemos responsablemente en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente, de los más necesitados, de políticas que ayuden al bienestar social. Eso sí yo le pediría a las personas que tienen el poder. Desafortunadamente y muy pronto se les olvida para qué están ahí, para qué los pusimos ahí. Sí. Correcto. Y el problema es un problema de memoria corta. Una vez que se llegan ahí se les olvida todo. Exacto. Y por eso yo digo que está muy íntimamente relacionado con la ética, con los principios, con los valores. Por eso es que a la hora de elegir a quienes nos van a representar, tenemos que hacerlo responsablemente, ejercer ese poder que tenemos de ponerlos ahí responsablemente y que ellos también tengan la responsabilidad, ¿verdad? Al tener ese poder, lo usen correctamente, responsablemente, éticamente. Y estudiarlo antes de ponerlo ahí. ¿Perdón? Analizarlo antes de ponerlo en el poder. Exacto. A veces hablando del poder que se limita a 4 años para poder quitarlo, no vemos las consecuencias, o sea, no analizamos bien y son 4 años largos que tienen que pasar arduo trabajo para tratar de sacar el país adelante, ¿verdad? Y entonces ahí el poder, digamos, se lo damos a una persona, ¿verdad? Que en este caso es el presidente, y que de repente, aunque lo vemos que no cumple con las expectativas, pues, tenemos que aguantar 4 años, ¿verdad? Y lo bueno es cuando un presidente responde o las autoridades responden al poder de una manera positiva, ¿verdad? Yo veo que hay presidentes que lo ejercieron muy bien y se ganaron como un renombre en la historia de buenos presidentes. Yo me puedo pensar, por ejemplo, un don Cleto González Víquez o un don Ricardo Jiménez Oriamuno, que ejercieron, en el caso de don Ricardo Oriamuno, lo ejerció en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Y lo hizo bien, ¿verdad? Entonces quedaron con un nombre, una linda memoria, y creo que sí, yo creo que los gobernantes en cualquier nivel deberían de preocuparse para que su buen nombre, porque tiene que ver con la dignidad humana. Sí, claro. Un elemento que me parece que es muy importante que Víctor ha enfatizado es que todos tenemos un poder, es decir, lo delegamos, lo prestamos por un tiempo, hacemos un voto de confianza, es decir, vamos a elegir a Cristian para que ejerza por un mes una dirección, una responsabilidad, digamos, pero entonces ese acto de delegar mi poder en Cristian tiene que venir mediado por un conocimiento. Yo conozco a Cristian es una persona responsable, él merece que yo le otorgue ese poder. Entonces, ahí hay entonces un aspecto de información, de educación, de puntos de vista, de valores que van a jugar un papel importante en los procesos, ya más nacionales. Entonces,
responsabilidad de informarnos y estar bien informados sobre las decisiones que vamos a tomar. Yo iba a eso, que si usted tiene buenos principios, tiene buenos valores, tiene firmeza de carácter, en un momento de decisión, la decisión va a estar más inclinada hacia lo honorable, hacia lo íntegro. Yo creo que necesitamos gente que ejerce el poder, pero de una manera íntegra. Bueno, usted menciona mucho la palabra responsable. Unamos a esa palabra integridad. O sea, integridad, porque ser íntegro es también estar relacionado con el poder. Porque a veces yo puedo usar el poder para manipular, para controlar. Yo puedo utilizar el poder como un asunto de vanidad, de fama, quiero renombre. Pero esa no es la idea. Pero las cosas se nos complican cuando hay la desinformación. Cuando yo soy una persona no digna y me vendo como que si fuera una persona angelical, casi que un santo del mercado, la mercadotecnia. Es decir, hay la desinformación o el partido, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y yo creo que en algunos casos el país ha dado muestras de sabiduría sobre tomar decisiones acertadas a pesar de toda esa desinformación y todas esas cosas y el país, digamos, ha logrado de una forma muy intuitiva y sabia colectiva tomar decisiones por lo menos las menos malas, digamos, en una situación de peligro, digamos. Me parece que hay un mérito ahí, en este caso, del electorado costarricense. Pero hay dos caras. Una, la que menciona Marvin, la mercadotecnia, pero por otro lado la falta de integridad de los que se prestan, claro, ¿verdad? Para que les den un listado de habilidades y conocimientos que no tienen. Si usted se va a lanzar para algo, ¿verdad? Asegúrese de que usted pueda. Si no, déselo a otra persona. El mismo partido, eso es integridad. El mismo partido debería tener la integridad de poner personas allí que puedan con el cargo al que aspiran, ¿verdad? Sí, y la integridad me dice a mí hasta dónde yo puedo y hasta dónde no puedo. Y la integridad me va a orientar a decir, bueno, no, Marvin, esto no le pertenece. Mejor usted no meta mano aquí y deléguelo. Eso es un acto irresponsable de usar el poder. Sí, claro. Correcto. A mí me parece que este tema nos hace pensar mucho. Bueno, nosotros vivimos en una democracia, gracias a Dios, que la democracia tiene mecanismos, ¿verdad?, para controlar el poder o el abuso del poder de ciertas personas. Y hoy en día, con las redes sociales, todavía más, ¿verdad? El periodismo, ¿verdad? También a veces a veces me parece que el periodismo a veces como que se dice que es el cuarto poder, pero a veces manipulan información y nos venden ideas y nos transmiten ideas. Por ejemplo, ideas que a veces uno dice, no, eso no va en contra de nuestra idiosincrasia, de nuestros principios. Entonces a veces, yo creo que en todas las esferas hay poder. Aquí está el aspecto económico también. Y se dan simultáneamente, porque hay el poder económico y está jugando, está el poder político, está el poder espiritual, digamos, las diferentes tradiciones usando sus influencias. El poder legal también. El poder legal, es decir, hay una serie y todas coexisten. Y sobre esa base es que el poder se ejerce, digamos. Entonces no es una tarea difícil. Pero yo creo que un elemento importante es el tema ético, el tema humano, el tema de la responsabilidad. Es decir, es al final de cuentas de qué estamos hechos las personas. Y sobre esa base poder entonces o delegar o ejercer ese poder de una forma responsable. Yo sigo, bueno, para nosotros como evangélicos, cristianos evangélicos, Jesucristo es nuestro modelo en todo, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. O sea, él tenía poder, sanó personas, tenía poder para enseñar, tenía poder incluso usó el poder hasta para denunciar los abusos de los que, valga la redundancia, abusaron del poder.
y aún así Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. O sea, nunca perdió de perspectiva que sirvió al niño, sirvió a la mujer, sirvió a los más débiles. Pero bueno, se nos está agotando el tiempo de este segmento. Vamos a hacer una pausa y regresamos después a nuestro último segmento para algunas conclusiones ya prácticas. El mayor poder que una persona puede tener es conocerse a sí mismo. Si una persona es dueña de sí mismo y se conoce, es una persona que puede hacer una gran diferencia en una colectividad. Está escuchando Voces Amigas, un espacio en el que representantes de diferentes creencias religiosas e ideologías se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Bienvenidos, estamos en Voces Amigas de regreso al programa Estamos viendo el poder. Quiero añadir al tema los límites y los alcances del poder, ¿no? En este caso, como reitero, el poder tiene un límite y se representa en la comunidad de la manera que lo había planteado, o se plantea, ¿verdad? Del grupo étnico, en mi caso. Si no haces las cosas bien, obviamente vas para afuera, como lo decía. Entonces ahí inmediatamente entra la comunidad a jugar como limitándote. Así de claro. Así de claro, no hay más. Entonces, ahorita, digamos, con nuestro presidente, pues, como le decía yo, es duro, ¿verdad? A veces muchos entran para servir y otros para servirse, ¿verdad? Pero a nuestra comunidad se ve así. Usted he pagado acorde a su trabajo, como se debe. Y siguiendo el tema, es valor y principio de cada persona, de cada ciudadano, cómo lo conozcan ustedes para poder delegarle ese poder, ¿verdad? Porque es responsabilidad de nosotros. Como decía Víctor, nosotros tenemos el poder, nosotros somos los que lo delegamos. Le cedemos un momento ese poder para que nos lleven a un buen puerto, no anticipen los problemas. Y en este caso, cuando no se da, estamos trabajando mal, ¿verdad? El caso de los poderes es complejo, ¿verdad? Es algo que hay que trabajar desde el momento en que se elige esa persona como tal hasta que culmine con su trabajo, ¿verdad? En este caso yo pienso que el poder va de la mano de la formación de la persona y todo esto, ¿verdad? Marvin, pues vos hablabas del poder y el punto que tocamos ahora dentro. Sí, no, yo quería recalcar que algo relacionado con lo que dijo Cristian, ¿no? Que el poder es para servir, ¿no? Pero yo agregaría otros aspectos más. El poder también es para servir, para promover la armonía. Por ejemplo, pienso en una familia. En la familia, el jefe de hogar debe promover la armonía. A veces utilizamos el poder para hacer alianzas en los hogares, donde favorecemos más, en el caso de los padres, ¿verdad? Favorecemos más a un hijo y despreciamos al otro. Eso es un abuso de poder. O eso es una manera irresponsable, como dice Víctor, del poder. Sí, yo creo que también yo debo usar el poder para servir, pero para promover la armonía. También creo que el poder se debe de ejercer para la justicia. Y cuando yo hablo de justicia, yo me refiero a ser sensibles a las personas más vulnerables de la sociedad. En la Biblia, que habla mucho del poder y del abuso del poder y de cómo tenemos que darle cuentas a Dios del poder, pero también Dios habla mucho de utilizar el poder en favor del pobre. Es interesante que en el Antiguo Testamento se habla, digamos, de usar el poder en favor de la viuda,
Porque una viuda, al quedar desamparada, muchas veces habían viudas que cuentan que aún en la época griega morían de hambre, porque no había nadie que la sustentara por el sistema sociocultural que había. La otra persona que había que atender y que eran los huérfanos, porque los huérfanos igual, sin tener padre y madre, no tenía quien les protegiera, quien les guiara. Creo que esa parte también, el poder también se utilizaba para proteger al extranjero. Y yo creo que eso es muy importante, rescatar ese aspecto, porque nosotros, gracias a Dios, somos un país que le hemos abierto las puertas al extranjero. Bueno, usted dijo que era tercera o cuarta generación. Cuarta generación. Bueno, seguimos viendo los mismos temas. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros y migrantes los pobres, y los migrantes, pobres. los Hoy día todavía tenemos programas que tienen que ver o velar por ellos. Sí, entonces ahí uno dice, qué bonito, hay personas que utilizaron el poder para atender a esa gente pobre y necesitada, y también utilizar el poder para educar. Y ahí es donde entra, creo yo, hacerlo responsablemente. Sí, Claro. Tenemos al PAN y tenemos a todas estas instituciones, pero los que están ahí, que sean responsables en el uso de ese poder, ¿verdad? Que verdaderamente usen el poder que tienen para la ayuda. En síntesis es lo que Jesús se les dijo, encarga. Lo que Jesús dijo, que debemos usar el poder para servir. Yo creo que ese debe ser el lema nuestro, ¿verdad? El poder no es para llenarnos de vanidad, no es para que nuestro nombre sobresalga, no es para enriquecernos. Claro. Es todo lo contrario, es servir. Claro. A mí me gustaría, hemos hablado de la parte social y la responsabilidad y todo, y habíamos dicho que toda esa responsabilidad y todo ese poder social se fundamentaba en la persona, que de alguna manera delegaba y confiaba. También me parece que es importante tomar en cuenta algunos aspectos un poquito, entre comillas, personales, y es, digamos, qué valores debe uno aspirar y hablar de otro tipo de poder, el poder espiritual, el poder de la persona. Es decir, digamos, personas como Cristo, como Buda, como etcétera, es decir, cómo ejercían su poder, a través del ejemplo, a través de inspirar a otros con sus acciones. Sus rasgos no eran de fuerza ni nada por el estilo. Entonces, hay, digamos, que apuntar a esos elementos. Digamos, se dice que el mayor poder que una persona puede tener es conocerse a sí mismo. Si una persona es dueña de sí mismo y se conoce, es una persona que puede hacer una gran diferencia en una colectividad. A veces se usa esa imagen, ¿no?, de un grupo de personas en un bote, y de pronto en ese bote, o en el mar en el que está el bote, hay una tempestad. Entonces esa persona que está tranquila, que es sabia, puede ayudar a los otros a no caer en pánico y orientarlos para que no haya un desastre, sino en medio de la tempestad los pueda guiar y los pueda ubicar adecuadamente. Entonces, el papel de una persona clara es importante. Entonces, y hay muchas formas de poder. El poder de la atención, el estar atentos, el poder de la perseverancia. Es decir, hay una serie de cualidades que generan poder y que entonces de alguna manera debemos también reconocerlos y cultivarlos, porque también tienen consecuencias en la colectividad, porque al igual como hablábamos en algún momento, no somos seres aislados, somos seres sociales e interdependientes, parte de una totalidad, y entonces la acción de uno tiene repercusiones en nosotros. Entonces me parece a mí que es importante que rescatemos esta otra dimensión de poder, digamos. Bueno, en el taoísmo se habla de vivir la vida como venga, siempre y cuando esté en armonía con los demás, ¿verdad? Usted es budista y compartimos ciertas cosas al respecto. Es vivir en armonía. ¿Qué significa eso? Si tengo poder no te voy a hacer un daño, porque eso desbalancea el asunto, ¿verdad? Porque el poder da armonía.
Exacto. Debe buscar la armonía. Debe buscar el orden. El orden. Y evitar ¿verdad? el caos. Así es. ¿verdad? Entonces, eso es lo que, si todos hiciéramos eso, porque en el taoísmo, por ejemplo, ¿qué tenemos de población hoy día? 6.000 millones de habitantes en este planeta. Anda como por 7. O 7 ya, casi, sí. ya casi 7, ¿verdad? En el taoísmo hablamos, en este caso, de 7.000 millones de formas, de caminos. Hay un camino para todos, ¿verdad? Pero si todos recorren el mismo camino, todos lo van a recorrer en una forma diferente, ¿verdad? El paso que yo di, yo puedo intentar poner mi pie sobre ese mismo, pero no va a ser igual, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, ya para aterrizar este tema, creo que todos concordamos que el poder hay que saber manejarlo. Es una gran responsabilidad. Lo que hagamos con él va a afectarnos no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad, a todos, ¿verdad? Y creo que con responsabilidad, y no sería malo, un poquito de humildad, podemos llegar Una buena cantidad de humildad. Una buena cantidad de humildad, podemos llegar a lograr mucho con el poder. Bueno, hasta aquí esta sesión de Voces Amigas. El tema de hoy fue el poder. Creo que lo hemos abordado apenas en su superficie y queda mucho por hablar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y ha sido un placer estar con ustedes. Ha sido un gran placer. Gracias. Gracias. Igual.